Hola, mi nombre es Vanessa Antoinette Escobar Ricardo del grupo 6IM9 y esta es la actividad 15 de la materia Mantenimiento a equipos de cómputo. Primeramente vamos a explicar qué son los dispositivos de comunicación y programación. Un dispositivo de comunicación son aquellos que envían y reciben archivos de una computadora a otra, es decir, pueden ser, por ejemplo, los módem, los routers, las tarjetas de red, una LAP a otra por medio de conexión Bluetooth. Eso va a ser un dispositivo de comunicación. Y un dispositivo programador es aquel dispositivo que configura circuitos programables no volátiles, tales como las memorias EPROM, doble EPROM, la flash, PAL, GAL, FPGA y otros. Ahora, ¿qué son los periféricos? En computación, los periféricos se refiere a aquellos elementos que nos van a facilitar la comunicación entre una computadora y nuestro medio. Es decir, se usa para designar este nombre a aquellos aparatos que se conectan a la unidad central del procesamiento, es decir, a la CPU o al CPU, y permiten realizar las operaciones complementarias al proceso de datos, por ejemplo, el mouse, la impresora, los parlantes, los audífonos, etc. La denominación de periférico, desde su propia definición, habla de algo auxiliar o complementario que se tiene que conectar o que va a complementar tu uso junto con tu equipo de cómputo. Dentro de los periféricos de entrada, vamos a tener como primero al teclado. El teclado es aquel dispositivo compuesto por botones a partir del cual se pueden ingresar a la computadora caracteres lingüísticos que permiten la mayoría de las funciones particulares que se pretenden escribir en ella. Existe una variedad de teclados de computadoras, aunque se impone el tipo QWERTY, es decir, QWERTY, que es el más popularizado. Los teclados nos van a servir para ayudarnos o facilitarnos en escribir en una hoja en Word, en escribir en Google Sites, etc. Ahora, el mouse. El mouse es un dispositivo que va a controlar el cursor de nuestra impresora y este nos va a facilitar la vida. ¿Por qué? Porque a veces las laptops no son tan cómodas para usar con el touch, entonces es más, bueno, en mi caso es más cómodo usar un mouse que el touch de la laptop. Ahora, el escáner nos va a permitir representar una hoja o hacer la fotografía. Esto de manera, o bueno, una de las ventajas del escáner es que te pone todo a detalle en tu computadora y permite que se haga documento, etc. Después tenemos la cámara web. La cámara web pues simplemente nos va a ayudar a grabar videos, a tener conferencias o presentarnos en nuestra cara dentro de una comunicación. Es aquel dispositivo para las comunicaciones por imagen. Se empezó a popularizar con fuerza a partir de la revolución del Internet y ahorita está tomando más fuerza puesto que con la pandemia pues todas las clases son en línea y generalmente utilizan la webcam. Ahora, ¿qué es un joystick? El joystick lo vamos a considerar como aquel control de videojuego que se puede conectar a una computadora o una PC. Y bueno, el que te va a ayudar a controlar tus videojuegos, etc. Ahora hablemos de los periféricos de salida. Los periféricos de salida tenemos en primer lugar al monitor, que es el dispositivo de salida más importante de la computadora. Este nos va a permitir, mediante diversos puntos luminosos, reproducir en imagen lo que la computadora está realizando. Los monitores han evolucionado mucho desde el origen de las computadoras y la característica más importante es su elevada resolución en la actualidad. Después tenemos a la impresora. La impresora es aquella que nos va a ayudar en el funcionamiento de nuestros archivos, o bueno, en la impresión de nuestros archivos, que por medio de cartuchos de tinta líquida es capaz de producir un papel de aquellos archivos de tu computadora.
Se suele utilizar en base al texto, pero también en base a una imagen, es decir, también puedes imprimir imágenes. Ahora, como ya se les había dicho, existen parlantes. Los parlantes son los dispositivos para reproducir cualquier clase de sonido, incluyendo música, pero también variados mensajes sonoros que permite la PC, por ejemplo, una lectura, por ejemplo, videos, etc. Después tendríamos a los auriculares. Los auriculares son el equivalente a los parlantes, pero con un uso individual, es decir, los puedes utilizar solamente para escucharlo tú. Y está destinado a ser recibido por una única persona, es decir, o sea, tú. Ahora, después de esto tenemos al proyector digital. El proyector digital es otra de las comodidades que nos ofrece los periféricos de salida. El proyector digital nos va a ayudar a proyectar una imagen en alguna pared o en algún espacio de manera que se amplíe nuestra imagen y podamos apreciarla mejor. Nos permite transmitir las imágenes del monitor a la forma de expresión en base a la luz para expandirlo en una pared y poder mostrarlo a grupos grandes de personas. Entre otros tenemos a la tarjeta de sonido, el plotter, el fax, la tarjeta de voz y el microfilm. Esos son otros de los dispositivos de salida. Ahora vamos a explicar qué es el CPU. El CPU es la unidad central de procesamiento de hardware dentro de una computadora o dentro de otros dispositivos que sean programables. Su trabajo del CPU va a ser interpretar cada instrucción de un programa mediante la realización de operaciones básicas, aritméticas lógicas, tanto internas como externas. El CPU nos ayuda a controlar todo lo que hacemos en la computadora, es decir, es el cerebro de nuestra computadora, o bueno, de nuestro equipo de cómputo. Ahora, existen diversas memorias dentro de un equipo de cómputo. Una de ellas es la memoria RAM. En la RAM vamos a guardar distintos tipos de información, desde los procesos temporales hasta las instrucciones que posibilitan la ejecución de las aplicaciones que tenemos instaladas en la PC. Es utilizada constantemente por el microprocesador, ya que accede a ella para buscar o guardar temporalmente la información referente a los procesos que se realizan en la compu. También tenemos la DRAM, que es una de las variantes de la memoria RAM que nos permite un mejor alcance ya que es más económica, aunque su mayor desventaja es que está relacionada con la velocidad de proceso, ya que es una de las más lentas. Después tenemos a la SRAM. Comenzó a comercializarse, esta a finales de la década de los 90 y gracias a este tipo de memoria se lograron agilizar notablemente los procesos, ya que funciona a la misma velocidad que la motherboard, es decir, la tarjeta madre a la que se encuentra incorporada. Después tenemos la RDRAM, que es una de las más costosas debido a su complejidad de fabricación y solo se utilizan en procesadores grandes, tales como los Pentium cuarta generación y superiores. Después tenemos a la memoria ROM. La memoria ROM son aquellas que trabajan con la memoria denominada Read Only Memory por sus siglas en inglés, y se trata de una memoria solo de lectura, ya que la mayoría de esas memorias no pueden ser modificadas debido a que no permiten su escritura. La memoria ROM viene incorporada a la motherboard y es utilizada en la PC para dar inicio a la BIOS, lo cual es básicamente un programa que posee las instrucciones adecuadas para la computadora durante el arranque. Después de esto tenemos a la memoria caché. La memoria caché realiza las acciones que ésta realiza es ejecutar y guardar las ubicaciones en el disco que ocupan los programas que han sido ejecutados para que cuando vuelvan a ser iniciados a la aplicación logre ser más rápido, es decir, te ayuda a mejorar la velocidad. La memoria swap. ¿Qué es la memoria swap? Este tipo de memoria va a funcionar de manera similar a la caché. Fue creada por Windows o Linux para ser utilizada exclusivamente por el sistema operativo. En el caso de Linux está denominada memoria swap,
Generalmente está ubicada en una partición diferente del disco, mientras que en el sistema Microsoft es un archivo dentro del sistema operativo mismo. Ahora, todo esto funciona bajo una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación con la que funcionan nuestras PC convierte la corriente alterna en una forma continua de energía que los componentes del ordenador necesitan para funcionar, llamada corriente continua. La fuente de alimentación es a menudo abreviada como PSU, y también se conoce como fuente de poder, es decir, generalmente la mayoría de los componentes internos de una computadora no trabajan máximo con de 5 a 10 volts. Entonces lo que tienen que hacer es convertirla y de ahí reducir la corriente. Y bueno, eso fue todo por este video. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Vanessa Antoinette Escobar Ricardo del grupo 6 y M9 y esta es la actividad 15 de la materia Mantenimiento a equipos de cómputo. Primeramente vamos a explicar qué son los dispositivos de comunicación y programación. Un dispositivo de comunicación son aquellos que envían y reciben archivos de una computadora a otra. Es decir, pueden ser, por ejemplo, los módem, los routers, las tarjetas de red, una LAN a otra por medio de conexión Bluetooth. Eso va a ser un dispositivo de comunicación. Y un dispositivo programador es aquel dispositivo que configura